Hola y bienvenidos. Hoy vamos a continuar viendo Blender. Particularmente vamos a empezar a centrarnos en lo que sería materiales y texturizado. Entonces, bueno, voy a limpiar el escenario y voy a activar el screencast para que veáis aquí todas las pulsaciones de tecla que realizo. Y bueno, vamos a crear lo primero un cubo, vale, y bueno, vamos a ir empezando. Cuando empezamos a trabajar con lo que son los materiales en Blender, que es lo que en otros software se conoce como los shaders o los sombreadores, vamos a empezar yéndonos a este pequeño apartado de aquí, esta pestaña, que es la pestaña de materiales. A la derecha tendremos la de texturas, pero bueno, lo primero que tendremos que hacer, ya que sí, esto lo rende. Opa, no tengo cámara. A ver, un momentito. Voy a borrar la cámara. Vamos a ver. Ahí lo tengo. Vale. Vamos a separar esto en dos espacios. En uno le pongo la cámara y en otro vamos a rotar en el eje X 45 grados. Rotar en el eje Z 45 también, y me lo llevo para aquí y para arriba un poquito, y así más o menos ya lo tengo centrado. Vale, como os comentaba, si tampoco tengo luz, lógicamente me la he borrado, pues añadimos una luz tipo sol y vamos a rotarla en el eje X 45 grados también, y vamos a rotarla en el eje Y 45. ¿Vale? Como comentaba, si probamos a renderizar nuestra escena sin ningún material asociado al cubo, se va a ver básicamente un cubo blanco, ¿vale? Sin ningún tipo de característica especial, ni refracción de luz, ni nada de eso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos, lo primero es a seleccionar nuestro cubo, después desplazarnos a la pestaña material y crear un nuevo material, ¿vale? Este es el contenido de la pestaña material. Y bueno, en principio ahora se vuelve a renderizar, se sigue viendo igual, no tiene ninguna característica más que la que aparece por defecto. Y vamos a empezar a analizar esta pestaña, ¿vale? Al principio de todo vamos a ver este listado de materiales que componen nuestro cubo. Luego más adelante veremos que podemos asociar más de un material al mismo objeto, pero bueno, en principio vamos a trabajar solamente con uno, en el que veremos su nombre. Justo aquí debajo podríamos cambiarle el nombre, pues por ejemplo por material cubo, ¿veis? Y en la biblioteca de este objeto se modifica el nombre por el que le hemos adjudicado. En este desplegable podríamos alternar entre un material u otro, ¿vale? Pues si quisiésemos cambiarlo por este o por este, ¿vale? Entre todos los que hay dentro de Blender. Y podríamos borrarlo lógicamente con la X de aquí. Mucho más interesante resulta estas cuatro pestañas de aquí, aunque básicamente vamos a utilizar superficie, pero bueno, son superficie, alambre, volumen y halo, ¿vale? En superficie, cuando rendericemos el material, este se va a adherir como una piel alrededor de nuestro polígono, ¿vale? Como veis ahora mismo. Sin embargo, en vista de alambre, cuando rendericemos, se va a adherir únicamente a las aristas y vértices que forman nuestro polígono. Esto se puede utilizar para algunos ejemplos en los que queráis que se vea el modelo y también parte de la estructura con la que está construido, ¿vale? Para algunas demo reel es bastante interesante. La tercera pestaña, volumen, nos va a permitir darle un aspecto como de nube o de humo, que está bastante bien para lograr según qué efectos. Pero bueno, como os he dicho hace un momento, usaremos principalmente Surface. Finalmente, Halo lo que va a hacer es colocar un destello en cada vértice que compone nuestro objeto.
¿vale? Como este es un cubo, por ejemplo, este va con este y con este, y forman los 4 vértices que componen esa cara poligonal, ¿vale? A más vértices, mayor brillo volumétrico, ¿de acuerdo? Pero bueno, como os digo, lo normal es trabajar en superficie, excepto para hacer algún que otro efecto especial, ¿vale? Justo debajo tenemos la ventana de previsualización en la que vemos cómo está quedando nuestro material, ¿vale? Si os fijáis en alambre, volumen y en halo, hace una previsualización bastante aproximada de cómo va a quedar, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos una serie de vistas de cómo se ve nuestro material, pues si es una esfera con el entorno, si es una partícula, si es Susan, que es la primitiva esta que viene con Blender, que es la cabeza de mono, que lleva prácticamente desde que comenzó Blender junto con ella, un cubo o una esfera. Lo normal es tenerla en una esfera porque nos permite ver sombras, luces, medios tonos, está bastante bien, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ya a algo más interesante, que es el color y los reflejos de la luz, ¿vale? En Blender los materiales se dividen a grosso modo en lo que se conoce como la componente difusa y la componente especular, ¿vale? La componente difusa se controla con este panel de aquí y nos va a permitir definir el color y cómo se comporta la luz a través del color, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo es blanco, pero si yo lo pongo azul, fijaros, mi objeto ha cambiado de color y si renderizo, lógicamente, ya se ve azul, ¿vale? Y podría modificar la intensidad del color con este slider de aquí, o podría incluso añadir un degradado pinchando en ramp, perdón. Y bueno, este desplegable de aquí lo que va a servirnos es para definir cómo se comporta el color dentro de nuestro objeto, ¿vale? Por defecto aparece siempre el amber. Fijaros cómo se comporta, ¿vale? Si yo paso del amber a, por ejemplo, Mineart, no hay mucha variación, ¿vale? Pero fijaros que nos aparece otro slider aquí más, que podríamos, pues, por ejemplo, modificar su valor. Y veis aquí ya se oscurece un poco más esta zona de aquí. Bueno, tiene pequeñas variaciones por todos lados, pero bueno, lo normal es trabajar siempre con Lambert en Blender, ¿vale? Otros software de 3D sí que ya como llevan preconfiguraciones de especular y difuso aparejadas, aquí están siempre por separado, pues se notan más los cambios, ¿vale? La otra componente, aparte de la componente difusa, que como os digo afecta el color, es la especular, que afecta a cómo se distribuye el brillo en nuestro objeto, ¿vale? Fijaros, aquí en la previsualización podemos verlo, este brillito que aparece aquí, ese es el que está controlado por la componente especular. Por ejemplo, si yo lo cambio, lo pongo amarillo, ¿vale? Y le subo un poquito la intensidad para que lo veáis un poquito más claro, podéis ver que los brillos ahora son de este color. Si yo esto lo renderizo, estoy trabajando con un cubo que quizás no es la mejor opción, voy a subdividir un poco mi objeto para que lo veamos un poco más claro, y vamos a renderizar ahora y veis cómo aquí aparece ese brillo del que os hablaba, porque si os fijáis en la escena 3D, la fuente de luz está aquí inclinada en esa dirección, con lo cual se ilumina esta zona, ¿vale? Si yo esto, a ver, en receta lo girase al revés y renderizase, veis, el brillo se ha ido a otra parte, ¿vale? Bueno, siguiendo con el tema, podemos controlar lo que sería la intensidad del brillo. Para esto es muy útil la previsualización, aunque se ve en el modelo, ¿vale? Veis cómo va cambiando el brillo desde hacer un objeto más mate a uno más plastificado, podría ser. Solemos tener siempre
un apartado que es dureza, que fijaros afecta a cómo se expande por la superficie nuestro brillo, ¿vale? Si yo pongo una dureza muy blanda para que se expanda todavía más el brillo, fijaros, se termina apoderando de el color de nuestro objeto. Voy a dejarlo así por defecto. Tenemos muchos, 5 tipos de componentes especulares, pues una más tipo dibujo animado, veis que da colores más planos, otra más, pues por ejemplo guardizo, está muy bien para poner un valor muy bajo y dar un aspecto, a ver, espera un momento, voy a no, aquí, y voy a esbocear mi modelo para que quede más suavizado. Fijaros este brillo tan intenso que da, o si lo suavizo subiéndole el valor slope, pues veis que queda más difuminado ese brillo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podréis trastear bastante. Al final es un poco ensayo y error, pero sabiendo más o menos lo que tocáis. Y bueno, vamos a seguir con el resto de opciones. Shading es un apartado muy interesante que nos permite, por ejemplo, hacer que nuestro objeto emita luz, ¿vale? Fijaros, yo le subo un poco el valor y se ilumina, y realmente nos sirve para hacer que nuestro objeto se autoilumine, ¿vale? Por ejemplo, podríamos haber hecho con esta esfera pues una bombilla fácilmente, ¿vale? Pues le ponemos un valor mucho más alto y bueno, al final podríamos ver cómo puedes llegar incluso a iluminar otros objetos, ¿vale? Por contra, Shadowless lo que hace, fijaros en la previsualización, es hacer nuestro objeto inmune a las luces de la escena, con lo cual obtenemos una vista plana de nuestro objeto, ¿vale? Es una esfera, pero parece realmente un círculo. Pues, podría ser bastante interesante, por ejemplo, para utilizar para hacer dibujos animados que parecen hechos en 3D, pero que parezcan animación tradicional, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, la pestaña de transparencia. ¿Qué debéis saber sobre la transparencia en Blender? Básicamente, tenemos 3 tipos de transparencia. De izquierda a derecha son más precisas a más complejas, menor tiempo de renderizado, mayor tiempo de renderizado, y la única diferencia es que de uno a otro te da más opciones, ¿vale? Por ejemplo, máscara solamente te da el atributo Fresnel y el atributo alfa para trabajar, mientras que Z Transparency te permite diferenciar entre alfa, que se encargará de la componente difusa, y especula, que se encargará de la componente especular. Por último, Ray Trace te genera toda esta serie de controladores, entre los que seguramente el más interesante sea IOR, que es el índice de refracción del material, que nos permite ajustarlo a según qué materiales. Por ejemplo, el agua tiene un índice de transparencia que, si lo buscamos después por internet, se lo aplicamos directamente y tendríamos un material con el mismo índice de transparencia que el agua, y así sucesivamente con todos los materiales, ¿vale? Ray Trace es un método mucho más costoso en términos de procesado, porque calcula refracciones entre objetos y rebotes en la luz, ¿vale? Eso va controlado por el apartado D, que indica cuántas veces va a rebotar la luz. Entonces, a más rebotes, más tiempo de procesado de nuestra imagen, pero también más calidad, más similar a la realidad, ¿vale? Bueno. El apartado Mirror nos permite convertir realmente nuestro modelo en un espejo. Ahora mismo lo he activado, pero tiene una reflectividad de 0, con lo cual si yo renderizo se ve exactamente igual. Esto lo que voy a hacer, para que lo veamos más claro, es duplicar mi objeto, ¿vale? Y
a este le voy a subir la reflectividad a 1, que es literalmente un espejo. Ya no se va a ver azul, pero fijaros cómo se reflejan. ¿Por qué ha pasado esto? Porque los dos objetos tienen el mismo material, que es material cubo. Veis aquí cómo se ve que ya es un espejo. Entonces voy a duplicar este y le voy a bajar la reflectividad para que este no refleje, pero este sigue reflejando. Y ahora veis que este es un espejo, por eso se ve así. Aquí está reflejando la esfera y por el resto del objeto está reflejando el fondo, ¿vale? Quizás sea más interesante que le baje un poquito la reflectividad para que se vea un término intermedio. Y ahora lo veréis, veis cómo refleja el gris del fondo y a la vez a la vez está reflejando la esfera que tiene justo delante, ¿vale? Como os digo, siempre mirar la previsualización, porque os va a venir muy bien para ver. Fijaros, aquí se ve perfectamente cómo va reflejando el ajedrezado del fondo, y cuanto más alto es el valor reflectividad, mayor será ese efecto del cristal, ¿vale? Incluso podemos modificar el color base de nuestro cristal, aunque bueno, y de los reflejos, aunque eso solamente afectará en niveles más intermedios, ¿vale? De nuestro efecto mirror. Bueno, voy a borrarlo. Este sí, este lo borro y este voy a dejarlo ahí para saber. Sí, yo creo que está bastante centrado, ¿vale? Bueno, sigamos viendo opciones, aparte de mirror, transparencia, especular. Subsurface Scattering es un tipo de material ya avanzado en el que se calculan reflejos dentro de nuestro objeto, ¿vale? Como serviría un poco para hacer objetos translúcidos, pero en los que no es de forma uniforme, sino que cada vez se van haciendo más opacos. Funcionan de una forma muy parecida a lo que sería la piel. Si la pones tu mano de cara a un foco de luz, vas a ver que por los lados se vuelve casi transparente, que pasa mucha luz, mientras que conforme va yendo hacia el centro se va haciendo más opaco. Entonces, tiene una serie de presets, que es con lo que yo siempre recomiendo empezar, aunque después todo se puede lograr ajustando estos valores. Pero bueno, por ejemplo, vamos a poner el preset de la leche. Si esto lo renderizamos, espera un momentito, tendríamos que, voy a cargarme el material y empezar desde nuevo. Y el componente difusa, bueno, voy a ponerle de nombre prueba y vamos a ver cómo va quedando. Vale, este ya está de nuevo y vamos a renderizar. Vamos a ver, vamos a probar, quizás mejor con el skin. Vale, este funciona muy bien. Vale, fijaros espero que se vea después en el vídeo, pero si os fijáis aquí, este suavizado que tiene dentro de lo que sería a ver, estate quieto ya, dentro de lo que sería donde comienza la sombra y donde comienza la zona iluminada, se ve mucho más claro de lo que os hablaba, cómo va haciendo una pequeña transición de opacidad, ya que aquí entra más luz por estar más en el borde del objeto y demás, ¿vale? Bueno, está bien para probar, pero bueno, quizás también lo más interesante es que tiene su índice de refracción, igual que veíamos con la transparencia. Entonces la piel, por ejemplo, tiene un índice de transparencia que es 1.3. entonces pues podríamos ajustar distintos tonos de piel, ¿vale? Pues si quieres una piel más así,
renderizas. Epa, lo he parado antes de tiempo. Vale, y pues quedaría un acabado más similar. Habría que tocarle seguramente el especular para que fuese más creíble, pero bueno, es un material interesante, ¿vale? Vamos a ver una cosa sobre esta. No es necesario verlo, son unos ajustes prácticamente que no tienen importancia, pero en Options hay tres apartados que sí que me gustaría ver en este vídeo. Vale, voy a duplicar mi objeto y vamos a ver tres opciones muy interesantes. La primera es Face Texture, ¿vale? Face Texture va a ser fundamental si a la hora de texturizar, si vamos a trabajar con el modo Texture Paint, ya que si no la marcamos, hagamos lo que hagamos en Texture Paint, no vamos a poder verlo. Esto lo veremos más adelante cuando trabajemos con texturas. De la misma forma, Vertex Color Paint va a ser fundamental cuando trabajemos con el modo Vertex Paint. Podremos hacer un modelo fantástico, perfectamente coloreado en el modo Vertex Paint, pero si no marcamos Vertex Color Paint, no veremos nada. ¿Vale? Entonces es muy importante acordarse siempre de venirse a las opciones del material y marcar lo correspondiente. ¿Vale? Lo último que vamos a ver es en el apartado sombras, estas dos pestañas de aquí, Receive y Receive Transparent, porque nos van a permitir definir si nuestro objeto recibe sombras arrojadas por otros objetos y en qué condiciones lo hace. Por ejemplo, ahora mismo, espera, tengo la luz en el... bueno, vamos a trabajar con esta escena directamente. Vale, voy a dividir otra vez esto y voy a activar de nuevo el screencast. Disculpad, pero son cosas del directo. Y bueno, vamos a ver. Vale, aquí lo tenemos. No era tan complicado, no sé por qué me ha costado tantísimo, pero bueno, vamos a borrar este material, vamos a crear un nuevo material blanco asignado a nuestro cubo, y este tiene el mismo, no, pues este vamos a asignarle el que acabo de crear. Vale, ahora los dos tienen el mismo tipo de material. Si yo pongo un poquito así de tono, los dos se ponen en el mismo tono. Y bueno, volviendo al tema sombras, bueno, lo que os comentaba, sombras pueden recibir sombras autoarrojadas y recibir transparencia. Si os fijáis, por defecto aparece recibe sombras de otros objetos, con lo cual este objeto tiene su sombra propia, que es esta cara que viene dada por la fuente de luz, pero lanza esta sombra sobre este objeto. Estos son sombras autoproyectadas, ¿vale? De un objeto a otro. Sin embargo, si yo desmarco recibes sombras autoproyectadas y renderizo, fijaros, mantiene la sombra que lanza la fuente de luz, pero no proyecta sombra sobre sobre el otro objeto. ¿Vale? Entonces es muy importante que tengáis controlado este atributo, porque muchas veces no sabes qué pasa con las sombras y es simplemente por esta tontería de pestañita. Esta otra pestaña recibe sombras transparentes, pues vendría dado por si la textura de este objeto tiene algún tipo de transparencia. Si no la marcamos, no se recibirá en el objeto, se verá pues igual que lo vemos ahora mismo, completamente opaco, aunque aquí haya una transparencia generada por textura. Entonces, si generáis una transparencia por textura, acordaros de a los objetos sobre los que se va a proyectar marcarle que reciba transparencia desde la textura en la opción en la pestaña Shadow, Receive Transparent, ¿vale? Y bueno, esto es todo de momento en cuanto a los materiales. Luego haré otro vídeo mejorando un poquillo a ver si conseguimos verlo todo. Venga.
Un saludo.